A las 7 en punto, como un interruptor, el bosque se quedó en silencio absoluto. Ni un grillo, ni un pájaro, ni siquiera el viento. Solo ese silencio que presiona los oídos y acelera el corazón. Entonces, escuchó las voces. ¿Sentiste ese escalofrío? Eso es solo el comienzo. Bienvenidos a nuestro canal donde las leyendas más aterradoras de México cobran vida. Si el miedo te fascina tanto como a nosotros, presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves la oscuridad. Dale like si te atreves a llegar hasta el final, porque créeme, no todos pueden hacerlo. Primera leyenda: las brujas de Huasca. Existen lugares donde la noche no es simplemente la ausencia del sol. En Huasca de Ocampo, un pueblo mágico del estado de Hidalgo, la oscuridad tiene memoria, tiene hambre y sobre todo, tiene dueñas. Corría el año de 1987, cuando Alejandro Mendoza, un ingeniero de la Ciudad de México, llegó al pueblo para supervisar la construcción de una nueva carretera. Era un hombre pragmático, de esos que no creen en supersticiones ni en cuentos de viejas. Eso estaba a punto de cambiar. La primera noche en su habitación del pequeño hotel del centro, Alejandro escuchó algo extraño, un rasguñar constante en la ventana. Cuando se levantó a investigar, no había nada, solo la brisa fría de la montaña y el silencio denso de la madrugada. «Son las brujas», le dijo doña Petra, la dueña del hotel, a la mañana siguiente. «Están buscando algo, o a alguien». Alejandro soltó una carcajada nerviosa. «¿Brujas? Doña Petra, por favor. Estamos en el siglo XX». La anciana lo miró con una mezcla de lástima y preocupación. «Hay cosas que no cambian con los siglos, ingeniero. Las hermanas de la Cruz han estado aquí desde antes de que este pueblo tuviera nombre». Pero Alejandro no hizo caso. Esa tarde, mientras revisaba los planos de construcción cerca del bosque de las afueras, uno de los trabajadores locales, un hombre llamado Esteban, se le acercó con urgencia. «Ingeniero, con todo respeto, no podemos trabajar después de las 6 de la tarde. Ya está oscureciendo». «¿Qué? Nos quedan 2 horas de luz. Necesitamos terminar esta sección hoy». Esteban miró hacia el bosque con genuino terror en sus ojos. A las 7 en punto, cuando el sol se oculta completamente detrás del cerro, ellas salen. «Y si nos encuentran aquí...» No terminó la frase. Simplemente dejó sus herramientas y se marchó, seguido por el resto de la cuadrilla. Alejandro, furioso y decidido a probar que todo era una tontería, se quedó solo. Trabajaría hasta las 8 si era necesario. Montó su campamento improvisado con lámparas de batería y continuó tomando medidas. A las 7 en punto, como un interruptor, el bosque se quedó en silencio absoluto. Ni un grillo, ni un pájaro, ni siquiera el viento. Solo ese silencio que presiona los oídos y acelera el corazón. Entonces escuchó las voces. Eran cantos, pero no hermosos. Eran melodías antiguas, en un idioma que no reconocía. Palabras que sonaban como si estuvieran al revés, como si el tiempo mismo se estuviera doblando. Y venían de todas direcciones. Alejandro sintió que la temperatura bajaba drásticamente. Su aliento se hizo visible. Las lámparas de batería comenzaron a titilar. «Esto es ridículo», se dijo a sí mismo, pero su voz temblaba. «Es solo el frío de la montaña». Fue entonces cuando las vio. 3 figuras emergieron de entre los árboles, pero no caminaban, flotaban.
Iban vestidas con ropajes negros que parecían hechos de humo y sus rostros, Dios santo, sus rostros eran hermosos y horribles al mismo tiempo, bellas como ángeles pero con ojos completamente negros, sin blanco, sin iris, solo un vacío infinito que absorbía la luz. La del centro lo señaló con un dedo largo y huesudo. «Tú no deberías estar aquí», dijo con una voz que sonaba como 3 voces superpuestas. «Este bosque tiene un precio para los que no creen». Alejandro quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si raíces invisibles lo mantuvieran clavado en el suelo. ¿Qué quieren?», apenas pudo susurrar. La bruja del centro sonrió, revelando dientes perfectamente blancos. «Demasiado blancos, demasiados dientes. Queremos que recuerdes. Queremos que cuando vuelvas a tu ciudad, cuando estés en tu cama segura, recuerdes esta noche. Y cuando tus hijos te pregunten si las brujas existen, les digas la verdad». Las 3 comenzaron a acercarse, y con cada centímetro que avanzaban, Alejandro sentía que su mente se fragmentaba. Veía imágenes, sacrificios antiguos, un pacto hecho siglos atrás, almas atrapadas en ese bosque, alimentando algo más viejo que México mismo. Entonces, justo cuando las brujas estaban a punto de tocarlo, un gallo cantó a lo lejos. Era imposible. Los gallos no cantan a las 7:30 de la noche, pero ese sonido rompió el hechizo. Las brujas se desvanecieron como humo, pero antes de irse completamente, la del centro susurró: «Te estaremos esperando, Alejandro. Todos vuelven eventualmente». El ingeniero corrió como nunca en su vida, tropezando, cayendo, levantándose, hasta llegar al hotel con las rodillas sangrantes y el corazón a punto de explotar. Esa misma noche empacó sus cosas. A la mañana siguiente, renunció al proyecto. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que tenía asuntos familiares urgentes en la capital. Pero doña Petra vio algo en sus ojos. Vio el conocimiento. Vio a un hombre que había cruzado el velo y había regresado. Pero no completamente. ¿Las vio, verdad?, le preguntó mientras Alejandro subía a su camioneta. Él no respondió. Solo asintió una vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dicen que Alejandro Mendoza nunca volvió a Hidalgo. Pero los lugareños juran que en las noches sin luna, cuando el viento sopla del este, aún se escuchan los cantos de las hermanas de la cruz, buscando a aquellos que se atreven a no creer. Y si alguna vez visitas Huasca de Ocampo y alguien te advierte que no vayas al bosque después del anochecer, por favor, créeles, porque las brujas de Hidalgo no perdonan a los escépticos. Pero si creías que esa historia era aterradora, espera a conocer a la Dama de Negro de Pachuca, porque mientras las brujas al menos te advierten, ella simplemente aparece, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Segunda leyenda: la Dama de Negro de Pachuca. En el centro histórico de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, existe un edificio que todos conocen, pero nadie quiere nombrar. Es una casona de finales del siglo XIX, con balcones de hierro forjado y ventanas siempre cerradas. Los niños cruzan la calle para no pasar frente a ella. Los adultos bajan la mirada. Y los ancianos simplemente persignan y apuran el paso. La historia comienza en el año de 1992, cuando María Fernández, una estudiante universitaria de 22 años, llegó de Tulancingo a estudiar arquitectura en Pachuca. Necesitaba un lugar barato para rentar
y ese edificio, dividido en varios departamentos, tenía precios increíblemente bajos. ¿Por qué es tan económico?, le preguntó María a don Ramiro, el casero, un hombre de unos 70 años con manos temblorosas. «Es una zona tranquila», respondió él, evitando el contacto visual. «Muy tranquila». Demasiado tranquila, pensaría María después. Se mudó un jueves de septiembre. El departamento era espacioso, con techos altos y pisos de madera que crujían con cada paso. Tenía ese olor característico de las casas viejas: humedad, tiempo y secretos. La primera noche todo estuvo bien. La segunda también. Pero la tercera noche, a las 3:22 de la madrugada exactamente, María despertó con la certeza absoluta de que alguien la estaba observando. Abrió los ojos lentamente. Su habitación estaba oscura, pero la luz de la calle que se filtraba por la cortina creaba sombras extrañas en las paredes. Y allí, en la esquina más alejada de su cama, había una silueta. Una mujer vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro, estaba de pie inmóvil, mirándola. María quiso gritar, pero no pudo. Quiso encender la luz, pero su brazo no se movía. Solo podía observar, paralizada por un terror primitivo, mientras esa figura permanecía allí, quieta como una estatua. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, la mujer de negro inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando a María, decidiendo algo. Luego simplemente se desvaneció. No caminó hacia la puerta, no se disolvió gradualmente, simplemente dejó de estar allí. A la mañana siguiente, María corrió al departamento de su vecina, la señora Guadalupe, una mujer de 50 y tantos años que llevaba viviendo allí desde hacía una década. «La vi», dijo María, aún temblando. «Vi a una mujer vestida de negro en mi cuarto». La señora Guadalupe palideció visiblemente. Cerró la puerta rápidamente y bajó la voz. «¿Te tocó?» «No. Solo me miró». La vecina exhaló con alivio, pero la preocupación no abandonó su rostro. «Escúchame bien, niña. Esa es la dama de negro. Lleva apareciendo en este edificio desde antes de que yo naciera. Nadie sabe quién fue, pero todos sabemos lo que hace». «¿Qué hace?». María apenas podía articular las palabras. Busca a alguien que pueda ayudarla, alguien que pueda liberarla de lo que sea que la mantenga aquí. Y cuando encuentra a esa persona». La señora Guadalupe no terminó la frase, pero María entendió, o al menos creyó entender. Durante las siguientes semanas María investigó. Fue a la biblioteca municipal, habló con historiadores locales, revisó archivos antiguos y finalmente encontró la historia. En 1893, ese edificio fue el hogar de la familia Montero, una de las más prominentes de Pachuca. Adelaida Montero, la hija menor, estaba prometida a un rico comerciante de plata, pero ella estaba enamorada de otro hombre, un minero sin fortuna llamado Vicente. La noche antes de su boda arreglada, Adelaida intentó escapar con Vicente, pero su padre los descubrió. En su furia, encerró a Adelaida en el ático del edificio, jurando que permanecería allí hasta que entendiera su deber. Pero Adelaida nunca salió de ese ático. 3 días después, la encontraron muerta. La versión oficial fue que había sido un accidente, una caída, pero los rumores decían otra cosa. Decían que se había quitado la vida antes que someterse a un matrimonio sin amor. Que otras versiones más oscuras susurraban que su padre había sido más cruel de lo que cualquiera se atrevía a admitir. La enterraron con su vestido de novia,
pero pintado de negro, como era la costumbre para las mujeres en desgracia de aquella época. Desde entonces, la dama de negro aparece, siempre a las 3:22 de la madrugada, la hora exacta de su muerte, y siempre busca algo, justicia tal vez, paz quizás, o simplemente que alguien recuerde su verdadero nombre, su verdadera historia. María, conmovida por la tragedia, decidió hacer algo que nadie había hecho antes. Una noche, cuando la dama apareció nuevamente en su habitación, María no se paralizó de miedo. En cambio, se sentó en la cama y habló. «Adelaida», dijo suavemente, «sé quién eres, sé lo que te hicieron, y lo siento mucho». La figura de negro se quedó inmóvil. Luego, lentamente, levantó su mano enguantada hacia el velo. María contuvo la respiración. ¿Qué había debajo de ese velo? ¿Un rostro descompuesto? ¿Huesos, el vacío mismo? Pero cuando el velo cayó, María vio algo completamente inesperado. El rostro de una joven hermosa, de aproximadamente su misma edad, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró Adelaida con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. «Gracias por recordar». Y entonces sucedió algo extraordinario. La habitación se llenó de una luz suave, dorada como el amanecer, y en esa luz María vio a otra figura. Un hombre joven con ropa de minero, sonriendo, extendiendo su mano hacia Adelaida. Vicente. Había estado esperando todo este tiempo. Adelaida tomó su mano y ambos se volvieron hacia María una última vez. Adelaida sonrió, una sonrisa de genuina felicidad, y asintió levemente en agradecimiento. Luego la luz se desvaneció y con ella los espíritus. María nunca más volvió a ver a la dama de negro, tampoco ningún otro inquilino del edificio. Algunos dicen que finalmente encontró paz. Otros creen que solo estaba esperando a alguien con el corazón lo suficientemente valiente como para escuchar su historia. Pero si alguna vez te encuentras en el centro histórico de Pachuca y ves una casona antigua con ventanas siempre cerradas, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada leyenda de terror, a veces hay solo una tragedia humana esperando ser reconocida. Y si por casualidad despiertas a las 3:22 de la madrugada con la sensación de que alguien te observa, tal vez no sea Adelaida, tal vez sea alguien más, otra alma perdida esperando que tú seas valiente suficiente para escuchar su historia. Estas son solo dos de las innumerables leyendas que viven en el estado de Hidalgo, un lugar donde lo antiguo y lo moderno se encuentran, donde cada calle, cada bosque y cada edificio tiene una historia que contar. ¿Te gustaron estas leyendas? Déjame en los comentarios si conoces otras historias de Hidalgo o de tu estado. Y si llegaste hasta aquí, eres parte de nuestra comunidad de valientes. Demuéstralo dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita, porque próximamente traeremos más leyendas que harán que revises 2 veces bajo tu cama antes de dormir. Nos vemos en la próxima. Si te atreves.